Azul Podcast presenta Elegir Distinto con Verónica Valdespino, Life Coach de Reconexión. Haz consciente lo inconsciente y empieza a elegir distinto. Pasamos una buena parte de nuestra vida buscando aquellas experiencias que nos hacen sentir de una determinada manera y evitando casi por instinto, ¿no? aquellas otras que nos resultan bastante incómodas, porque nos encanta sentir ilusión, tranquilidad, entusiasmo, amor, alegría, ¿no? Qué bonito. Pero ¿qué pasa cuando aparece el miedo, la tristeza, la incertidumbre, la frustración, el dolor? Ahí, inmediatamente queremos salir corriendo, ¿sí o no? Nos ponemos a trabajar, a mantenernos ocupados, abrimos redes sociales sin tener un sentido siquiera, ¿no? Empezamos una serie y cuando nos damos cuenta ya llevamos 10 capítulos. O salimos con amigos, comemos aunque no tengamos hambre. Y a veces también recurrimos a alcohol, cigarro, cualquier cosa que aunque sea por un ratito, anestesie eso que estás pasando y eso que estamos sintiendo dentro de nosotros. Y a ver, no estoy diciendo que distraerse de vez en cuando esté mal. Todos lo hacemos y está bien, es saludable, pero yo estoy hablando cuando nuestra vida comienza a organizarse alrededor de una sola misión y es no sentir eso que nos incomoda. Y entonces te vales de todos tus recursos y todo lo que tienes a tu alcance para no sentir, para evadir. Porque nadie nos enseñó realmente a atravesar una emoción. Nos enseñaron a resolver problemas, ¿no? A controlar, a ser fuertes, a seguir adelante, a darle vuelta a la página. Pero, pues muy pocas veces alguien nos enseña qué hacer cuando aparece el miedo, por ejemplo. ¿Qué hacer cuando llega la tristeza? ¿Cómo atraviesas esa incertidumbre sin querer escapar de ella? ¿Cómo saber cómo se siente? Ahí comienza uno de los grandes conflictos del ser humano. Empezamos a creer que una vida plena es una vida donde ya no hay emociones incómodas, como si hacer trabajo interior, sí, o tomar terapia, significara entonces que ya voy a dejar de sentir eso, y de aquí en adelante todo lo positivo, todo lo gozoso, ¿no? Como si significara que ya nada te va a doler. Y al menos para mí, hoy puedo percibir todo esto de una manera muy distinta. Porque después de muchos años de buscar la paz como si fuera un lugar o una meta, ¿no?, a la que tenía que llegar, entendí que la vida no consiste en dejar de sentir. Todo lo contrario, la vida consiste en reconciliarte con tu capacidad de sentir. Y antes de seguir, quiero hacerte una pequeña conexión con el episodio anterior. Ahí hablábamos sobre de que sentirse bien es algo profundamente relativo, ¿no? Cada uno de nosotros llama ese estar bien a eso que su sistema nervioso ya conoce, aunque a veces eso implique vivir con cierta preocupación o ansiedad o tensión, ¿no?, de alguna manera ahí permanente, pero eso es lo que estoy acostumbrado. Hoy quiero que demos un pasito más, porque a lo mejor esta pregunta no es ¿qué significa sentirse bien? La pregunta debería de ser ¿qué relación tienes hoy tú con tu capacidad de sentir? Y aquí es donde te voy a contar algo personal. Durante mucho tiempo yo pensé que el objetivo era justamente dejar de sentir eso que me dolía. Cada vez que aparecía una emoción incómoda, mi única misión era encontrar la manera de salir corriendo de ahí lo antes posible, porque ya quería que eso se acabara. Quería volver a sentirme tranquila, quería recuperar una sensación de normalidad. Y nos pasa, ¿no?, a muchos. Cuando sentimos miedo queremos dejar de sentir miedo, cuando sentimos tristeza queremos dejar de sentir tristeza, y cuando sentimos incertidumbre queremos que alguien nos diga que todo va a estar bien para dejar de sentir esa incertidumbre.
es una reacción completamente humana. El problema es que sin darnos cuenta, empezamos a vivir huyendo de todo eso que nos incomoda. Y yo también lo hice durante mucho tiempo, pero este último año me regaló una perspectiva completamente distinta. Ha sido un año con mucho dolor físico, con incertidumbre, con miedo, con momentos profundamente retadores. Y curiosamente, una de las cosas que más agradezco de todo el trabajo interior que he hecho durante estos años es que me permitió vivir esta etapa de una manera pues muy diferente a como lo habría vivido antes. Y vaya que dolió. Claro que sigue doliendo. Ha habido días de mucho miedo, días de mucha frustración, cansancio, momentos en los que pues no sabía qué iba a pasar. Pero la diferencia no estuvo en las emociones. La gran diferencia yo creo que estuvo en mi manera de relacionarme con ellas. En lugar de pelearme con lo que yo estaba sintiendo, empecé a observarlo. Y hubo momentos vistos desde fuera que incluso podrían parecer extraños, ¿no? Yo recuerdo detenerme y pensar, wow, así se siente el terror en mi cuerpo, ¿ok? ¿No? O sea, fue raro, es- o sea, no porque lo quisiera analizar o quitarlo, simplemente era como observarlo, reconocerlo. Y para darme cuenta de dónde se sentía, cómo respiraba cuando tenía ese terror, qué pensamientos aparecían, qué pasaba en mi pecho, en mi estómago, en mi garganta, en mi cabeza. Y, y es que sentir es una gran manera de conocerte, porque cada emoción te muestra algo de ti, porque nadie siente el miedo como tú, nadie siente la incertidumbre como tú. Y no es nada más entonces lo que está pasando afuera, sino esa manera en la que tú lo estás viviendo, eso que está pasando afuera. Entonces, creo que cuando dejamos de correr para salir de una emoción y empezamos a permanecer con ella unos instantes, ocurre algo súper interesante. Y es que la emoción deja de ser únicamente algo que nos pasa. Se convierte en una oportunidad para descubrirnos. Va a seguir doliendo, sí, pero el dolor deja de ser únicamente el enemigo y entonces comienza a convertirse en un maestro. Y sé que esto puede sonar muy bonito en la teoría, ¿no? Pero también entiendo perfectamente por qué nos cuesta tanto hacerlo, ¿no? Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros no le tenemos miedo a la emoción en sí, le tenemos miedo a lo que creemos que puede pasar si nos permitimos sentirla por completo. Entonces, si sentir una emoción es algo tan natural, ¿por qué nos cuesta tanto permitirnos sentirla? Yo creo que en el fondo no nos resistimos a la emoción, nos resistimos a eso que nos imaginamos que va a pasar si nos dejamos sentirla por completo, como ya te decía. Entonces, cuando alguien está atravesando una pérdida, un duelo, una decepción o una etapa de mucha incertidumbre, es común que escuches frases como, es que no quiero empezar a llorar porque ya no voy a poder parar. O prefiero no pensar en eso. O es que si me derrumbo ahorita, ya no me voy a poder levantar. Uf, qué fuerte. Y es que en el fondo nos resistimos a las emociones por tres miedos principales. Imagínate que estás frente a una ola enorme en el mar, ¿no? Estás en el mar y estás viendo venir una ola gigantesca, de esas que no sabes ni cómo va a romper y empiezas a hacerte todo tipo de preguntas, ¿no? De, híjole, esto me va a tumbar y si me ahogo y si pierdo el control y si me arrastra y me golpeo contra una piedra y me raspo y entonces me lastimo y entonces me duele demasiado y no sabes exactamente qué va a pasar. Solamente sabes que viene algo intenso. Es esa incertidumbre la que muchas veces nos hace dar un paso atrás antes de meter el piecito al agua. Y es lo mismo que pasa con las emociones.
El primer miedo es no saber qué tan intenso va a sentirse, no saber cómo voy a atravesar eso que ya está aquí, ¿no? ¿Me va a doler demasiado? ¿Voy a sentir que me ahogo? ¿Voy a perder el control? Es esa incertidumbre sobre la intensidad de la experiencia la que muchas veces nos hace cerrar la puerta antes de siquiera asomarnos. Entonces hacemos cualquier cosa para evitar que nos toque la ola, ¿no? Nos distraemos, nos mantenemos ocupados, llenamos cada espacio del día, ¿no? Para no quedarnos solos con nosotros mismos y nuestras emociones, porque sentimos que si abrimos esa puerta, la emoción puede ser demasiado intensa. Luego viene el segundo miedo, no saber cuánto tiempo va a durar. Porque una cosa es entrar al agua y otra muy distinta es no saber cuánto tiempo vas a estar ahí en el oleaje, ¿no? En este loop eterno. ¿Cuánto tiempo voy a estar en ese revuelque? Y si no se acaba, ¿no? ¿Y si me quedo atrapado ahí? Creemos que si hoy nos permitimos sentir tristeza, vamos a quedarnos tristes para siempre. Que si hoy dejamos salir el miedo, nunca más vamos a recuperar nuestra tranquilidad. Como si estas emociones fueran un lugar del que ya no pudiéramos regresar. Y el tercer miedo, que es quizá uno de los más profundos, es este miedo a ¿y si no sobrevivo a la ola? ¿Y si no puedo con esto de plano? ¿Y si sentir esta emoción termina rompiéndome por completo? Yo creo que estas son las preguntas más humanas que existen, porque cuando evitamos sentir, en realidad no estamos evitando la emoción, estamos intentando protegernos de una historia que nuestra mente ya inventó por lo que podría pasar. Y sin embargo, la experiencia me ha enseñado algo completamente distinto, que las emociones tienen un comportamiento muy diferente al que imaginamos. No llegan para instalarse y aquí a quedarse contigo por siempre, para siempre, ¿no? A menos de que la estés resistiendo y pues lo que resistes persiste. Pero llegan para atravesarnos como una ola. Suben, alcanzan su punto máximo y si dejamos de pelear con ellas, poco a poco comienza a bajar. Lo que muchas veces prolonga una emoción no es la emoción en sí, es la resistencia que ponemos para no sentirla. Es querer llorar y contener el llanto, es sentir miedo y hacer como si no existiera, sentir esa tristeza y convencernos de que tenemos que ser fuertes. Y entonces esa emoción se queda ahí, porque nunca le dimos el espacio suficiente para completar su recorrido. Por eso dicen que la única manera de dejar de sentir una emoción es permitirte sentirla, porque solo aquello que puede ser completamente sentido también puede transformarse. Y aquí vale la pena aclarar que sentir una emoción no significa actuar desde ella. Puedes sentir enojo sin lastimar a nadie, miedo sin dejar que ese miedo decida por ti. Puedes sentir tristeza sin convertirla en parte de tu personalidad. Una cosa es sentir y otra muy distinta es quedarte atrapado en eso que sientes. Cuando aprendemos esa diferencia, dejamos de tenerle miedo a nuestras emociones, porque entendemos que no vinieron a destruirnos. Nada es para siempre. Vinieron a mostrarnos un camino hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque después de escuchar todo esto, igual estás pensando, no, pues ya, perfecto, ¿no? La próxima vez que sienta miedo o tristeza, ya, entonces la siento. Me siento a sentir, ¿no? Porque suena sencillo y lo es, pero la realidad es que se requiere práctica. Porque sentir una emoción no significa perderte en ella, no significa alimentar una historia una y otra vez. Tampoco quiere decir que vas a estar repitiendo mentalmente todo lo que salió mal o convencerte de que, no sé, tu vida es un desastre, qué sé yo. Eso no es sentir, eso es pensar en una emoción. Y hay una diferencia enorme. Sentir ocurre en el cuerpo. La historia ocurre en la mente. El cuerpo siente un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un vacío en el estómago, una respiración que cambia. Y la mente, en cambio, empieza a construir un relato.
¿Y si esto no, nunca cambia? ¿Y si siempre va a ser así? ¿Y es que por qué me pasa esto a mí? ¿Es que me hubiera gustado que fuera tal o cual? Ese relato, híjole, termina siendo mucho más doloroso que la emoción misma. Por eso para mí ahí es donde aparece la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor forma parte de estar vivos. Todos vamos a sentir miedo. Todos vamos a perder a alguien. Todos vamos a atravesar la incertidumbre, la tristeza. Todos vamos a experimentar esos momentos en los que nos rompan el corazón. Eso no lo podemos evitar. Pero el sufrimiento comienza cuando, además del dolor, empezamos a pelear con la realidad y queremos tener la razón. Cuando pensamos que esto no debería de estar pasando, cuando queremos controlar lo incontrolable, cuando rechazamos una y otra vez la experiencia que ya está aquí, que ya es. Y es justamente ahí donde la conciencia vuelve a ocupar un lugar fundamental. No vas a hacer desaparecer la emoción, pero sí la vas a acompañar, la vas a observar, sin convertirte en ella. Vas a recordar que tú no eres ese miedo, no eres la tristeza, no eres el enojo. Eres quien en este momento está teniendo la experiencia de sentir miedo, tristeza o enojo. Ese pequeño cambio se ve como una cosa de nada, pero de verdad transforma por completo la manera en la que vivimos nuestras emociones. Porque deja de ser una lucha y entonces empiezas a convertirte en un conversador contigo mismo. Una conversación en la que cada emoción deja de ser un enemigo y que ya no lo tienes que vencer y que se convierte en ese mensajero que viene a mostrarte algo que necesita ser visto, comprendido, abrazado, transitado, y que curiosamente, cuando dejamos de intentar expulsar una emoción y empezamos a escuchar lo que viene a decirnos, pues ocurre la magia. Esa emoción empieza a perder fuerza por sí sola, porque finalmente encontró el espacio que llevaba tiempo buscando. Las emociones también se gastan. Gástate la emoción de la tristeza, del miedo, de la incertidumbre, el fracaso. Gástala. Permite que la ola baje. Así que bueno, me gustaría terminar este episodio recordándote que las emociones no son un error del sistema, son parte de la experiencia de estar vivos. Y creo que durante mucho tiempo nos hicieron creer que una persona que ha hecho mucho trabajo interior es alguien que ya no se enoja, que ya no tiene miedo, que ya no se pone triste, que vive permanentemente en paz. Y pues no tiene ningún sentido. Creo que el verdadero crecimiento no consiste en sentir menos, consiste en relacionarte de una manera diferente con todo aquello que sientes. Porque mientras haya vida, habrá emociones. Habrá momentos de alegría, de ilusión, de paz, de amor, pero también va a haber esa tristeza, ese miedo, esa frustración y dolor. Y eso no significa que estés retrocediendo o que estés haciendo algo mal, significa simple y sencillamente que estás vivo. Y la única manera de dejar de sentir por completo, pues es que ya no lo estés. Así que la próxima vez que aparezca una emoción incómoda, antes de querer quitarla, evadirla, ¿no? Distraerte o preguntarte, híjole, ¿cuánto va a acabar esto? Intenta hacer algo diferente. Elige distinto. Haz una pausa. Respira. Obsérvala. Y aunque al principio parezca extraño, agradécele. Porque esa emoción, incluso la más incómoda de la vida, te está recordando algo profundamente humano. Que tu corazón sigue siendo capaz de conmoverse. Que tu cuerpo sigue respondiendo a la vida. Que sigues aprendiendo. Que estás creciendo. Y sobre todo, que sigues vivo. Y cuando dejamos de pelear con la experiencia de sentir, ocurre algo muy, muy hermoso. Y es que las emociones dejan de ser una carga y empiezan a convertirse en estas maestras. Cada una viene a mostrarnos una parte de nosotros. Cada una nos invita a conocernos un poquito más. Y cada una, cuando es escuchada y atravesada con conciencia, termina transformándonos.
Si hoy te das cuenta de que hay emociones que llevan mucho tiempo esperando ser escuchadas, quiero recordarte que no tienes que recorrer este camino solo o sola. Ese es justamente el trabajo que realizo en mis procesos de acompañamiento. Crear un espacio seguro para acompañarte a comprender lo que estás sintiendo, atravesarlo con distintas herramientas y transformar esas emociones en una oportunidad de crecimiento y reconexión contigo. Y si quieres dar un primer paso, recuerda que preparé para ti Primer Respiro, una meditación guiada de solo 5 minutos que puedes descargar de manera gratuita. Es una práctica súper sencilla que te va a ayudar a detenerte, a volver al cuerpo, a comenzar a desarrollar esta capacidad de observar lo que sientes sin salir huyendo ni evadiendo. La puedes encontrar en mi Instagram, Verónica-Valdespino. Solamente entra al enlace de mi biografía y deja ahí tu correo, la vas a recibir directamente en tu bandeja de entrada. Y si por alguna razón no la encuentras, no olvides revisar tus no deseados, spam, seguramente por ahí está. Gracias nuevamente por abrir este espacio conmigo. Soy Verónica Valdespino y esto fue Elegir Distinto, un espacio para ser consciente de lo inconsciente y empezar a elegir desde un lugar mucho más libre. Te espero en el próximo episodio de Elegir Distinto aquí en Conciencia Azul. Gracias. Escúchanos en Spotify y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sé feliz, es gratis.